Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar la charla con el técnico podólogo Cristian Barroso, Barroso. sí, Barroso, que nos va a dar la charlita del pie en el deporte desde la podología y también vamos a tener una conversación sobre sobre las patologías del pie, sobre todo en el deporte. Él hizo muchos cursos sobre la podología del deporte y que también lo llevó a viajar mucho, viajar por Cuba y muchos países donde él es muy reconocido. Bueno, los dejo con Cristian Barroso, que nos va a dar la charlita, ¿sí? Buenas tardes para todos, un gusto, como dijo acá la colega. Mi nombre es Cristian Barroso, estoy en San Luis, Argentina. He tenido la suerte, gracias a esta hermosa profesión, de poder salir a diferentes países a dar ponencias en los congresos, a dar talleres, a dar cursos de plantillas. Por suerte, casi todo Latinoamérica. Estaría faltando, como quien dice, cruzar el charco, así que pronto seguramente en alguna oportunidad lo haremos. Y bueno, por lo general me gusta más la especialización de podología deportiva. Normalmente no se le presta mucha atención, siempre llega un paciente cada tanto a nuestra consulta y bueno, nosotros siempre nos abocamos a lo que nos enseñaron, a lo que aprendemos, eh, a la atención podológica en consultorio, no salimos a la parte deportiva. Tenemos un campo muy amplio donde también nos requiere varias capacitaciones, varios cursos, talleres, aprendizajes, diplomados, principalmente en la parte podológica, en la parte deportiva, porque si bien conocemos lo que es las patologías que se nos presentan en el consultorio día a día, pero un deportista es totalmente distinto en todos sus aspectos, principalmente en las patologías que se presentan del pie, en su físico, en su postura, en su tonificación muscular y todo lo demás. Empezar el pie del deporte desde la podología. Normalmente no exploramos un pie todos los días de un deportista. Normalmente nos vienen pacientes de la tercera edad, alguno que otro deportista ocasional, algún trabajador, algún niño. Y por lo general el pie del deportista es un pie que necesita de la parte podológica, ¿sí? Para tener un óptimo rendimiento en lo que es su actividad. Como les decía recién, la podología deportiva aborda las condiciones del pie que pueden afectar en la práctica deportiva, asegurando que el atleta mantenga su salud óptima y es crucial para su cuerpo a través de los diagnósticos preventivos y tratamientos adecuados a su máxima, para buscar la máxima rendimiento, ¿sí? Si bien, y minimizar lo que son las lesiones. El deportista tiene una vida útil, no es como un trabajo convencional que por ahí podemos pasar 30, 40 años en el mismo lugar, o inclusive nosotros en la podología, mientras no nos falle las manos ni nos falle la vista, podemos seguir trabajando un tiempo prolongado. El deportista no, tiene una vida útil en su trabajo muy corta, máximo 10 años, 15, algunos privilegiados con 20 años, y eso que lleva a que se tengan que cuidar. Y de todos los deportes, sea natación, sea ciclismo, sea equitación, todos los deportes necesitamos los pies. Para una cosa, para otra, todos necesitamos los pies. Entonces, lo fundamental es que ese pie tenga una salud, dándole el privilegio y la prioridad para que eso suceda. Entonces, nosotros como podólogos tenemos que empezar a salir de nuestro gabinete porque muchas veces nos quejamos de que no llegan los pacientes o que tenemos competencia, o a lo mejor con otro colega que está muy cerca o que tiene otra forma de trabajo. Y muchas veces nos enfocamos en esas pequeñas cosas y no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos podemos salir hacia afuera
y darnos a conocer en la parte podológica, ¿no? La parte de podología deportiva. Como sabemos que el pie es fundamental en el mecanismo del movimiento, ya que cada paso de apoyo ya que actúa como paso, como la base de apoyo del cuerpo. Cada paso realizado para el atleta implica un impacto y una fuerza que el pie debe soportar, en el cual es crítico para cualquier actividad deportiva. Acá tenemos una imagen normalmente de atletismo, pero si se dan cuenta, este atleta tiene una pierna amputada, ¿sí? Y seguramente su marcha modifica su actividad física. ¿Por qué? Porque no es lo mismo coordinar nuestro propio cuerpo que coordinar algo externo, ¿sí? Entonces, lo fundamental es que nuestro cuerpo esté entero y que podamos tener esa movilidad. ¿Ustedes sabían que el peso de nuestro cuerpo es estando en estática, y cuando nosotros nos empezamos a poner en marcha, sea caminar o sea correr, dependiendo de la intensidad, puede llegar hasta multiplicarse por 5 veces nuestro propio peso? La salud del rendimiento. Bueno, una buena salud, para hacer lo que es el cuerpo, evitamos lo que son las lesiones, ¿sí? Si nuestra alineación de nuestras piernas y rodillas no están acorde a nuestra actividad física, que esto nos va a llevar a tener un mal entrenamiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a lesionar, vamos a trabajar totalmente distinto, vamos a hacer un entrenamiento en el cual nuestro cuerpo tenga diferentes movimientos, y acorde al deporte tenemos técnicas para hacerlo. Si bien en esa imagen se está produciendo una propulsión y un despegue, que normalmente cuando empezamos a hacer actividades físicas o cuando no estamos con un equipo que nos está corrigiendo atrás, normalmente esas propulsiones o reacciones de cada deporte terminan lesionándonos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de mala manera. ¿Esto qué nos va a hacer? Un impacto en las lesiones, ¿sí? Las lesiones normales que podemos encontrar reiterativamente puede ser un esguince de tobillo, puede ser producto por una mala pisada, una falta de tonificación muscular y articular, puede limitar también la capacidad del deportista para entrenar, una fascitis plantar, ¿sí? Una lesión de rodilla, una lesión del ciático, y todo proveniente de la base de nuestro cuerpo, que sabemos bien que son nuestros pies. Entonces, si tenemos un pie pronado con exceso o un pie supinado, seguramente vamos a tener problemas de articulaciones tanto de rodilla, tobillo y cadera, y eso nos va a limitar con respecto a los demás deportistas, ¿sí? ¿Cómo es la anatomía de nuestro cuerpo? La mayoría ya la conocemos, pero cambia mucho cuando estamos hablando de un deportista. Si bien el pie humano cuenta con una estructura de 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos entre tendones y ligamentos, que esto nos ofrece que si estos tendones y ligamentos no están tonificados, porque muchas veces no necesitamos masa muscular para vernos bien, dependiendo del deporte que hagamos. Normalmente hoy los deportes son más de estética y ya no son de tanta masa muscular como se veía antes. Antes, mientras más masa muscular tenías, parecía que eras un deportista elite. Y hoy por hoy se trabaja mucho, no solo en la parte de musculación, ligamentos y tendones, sino en la definición, porque eso nos permite tener propulsión y reacción en cada deporte que hagamos, ¿sí? Se trabaja mucho con la tecnología, se trabaja no solo para hacer una evaluación de alguna pisada, sino también para la evaluación de lo que son las reacciones en cada deporte. El dribbling, en realidad, sería los movimientos que tiene cada deporte. Que a su vez, como podólogos deportivos, debemos conocer no solo las reglas de cada deporte a donde nos vamos a atender pacientes. Si vamos en el fútbol, tenemos que conocer las reglas del fútbol. Si vamos al fútbol salón, tenemos que conocer las reglas del fútbol salón, que son totalmente distintas a las del fútbol 11. Son parecidas, pero distintas. Si vamos a hablar de atletismo, tenemos 3 tipos de competencia. Tenemos ruta, tenemos pista, como es en la imagen que se ve acá en la diapositiva, y tenemos montaña. Y en los 3 estamos corriendo, en los 3 tenemos que conocer
los 3 tipos de calzado, que es fundamental, porque en uno, por ejemplo, usamos clavo, normalmente en este tipo de carreras en pista se usa clavos, en ruta se usan mayor amortiguación y en montaña son un poquito más rústicas por el terreno inestable que tenemos. Las lesiones comunes de los pies. El pie es propenso a diversas lesiones que pueden afectar el rendimiento deportivo y requiere atención especializada. Normalmente la mayoría de los profesionales puede tener kinesiólogo, puede tener traumatólogo, puede tener médico clínico en una institución o llevar acorde a los deportistas, pero por lo general la parte de podología no está incluida, porque todavía nos siguen mirando como los sacacallos o los corta uñas. ¿Sí? Y que somos nosotros los que tenemos que dar a conocernos que también tenemos otras capacidades, que las facultades por suerte se están expandiendo en ciertas áreas del pie que no las trabaja nadie, porque no es que nos estamos metiendo en un trabajo de las demás personas o de los demás profesionales, sino que por lo general no se le presta mucha atención. Alguna lesión de rodilla, de tobillo, de espalda, de cualquier otra parte del cuerpo, están todos los profesionales y sí automáticamente se le presta atención. Pero muchas veces no vamos a la parte donde... Entonces, normalmente no lo ven a eso. O sea, es como el último recurso. Y principalmente para cualquier deporte que hagamos, necesitamos los pies. Entonces, los pies son los primeros en cualquier actividad física, los que deberían tener la prioridad en la atención. Después, obviamente, ir para arriba y ir mejorando toda la estructura que tiene el deportista, ¿no? Tenemos un 10% de las lesiones que son fascitis plantares, normalmente son en los corredores. Tenemos un 25% de esguince de tobillos, que puede ser por falta de tonificación muscular, por un terreno, por un calzado totalmente inadecuado. Fracturas por estrés, normalmente en deportes con impacto. Lesiones por sobre reuso, o sea, por una sobrecarga de entrenamientos, que muchas veces cuando entrenamos o cuando hay alguna actividad deportiva que no se tiene un control de los entrenamientos y a lo mejor cardiovascularmente estamos bien, pero la musculación necesita un periodo de recuperación y no se le da, empiezan a haber las lesiones, tanto musculares como muchas veces óseas con fracturas por estrés. Después tenemos un 15% en metatarsalgias, ¿sí? En los atletas. Que esos son un porcentaje más o menos por lo que yo he visto con los pacientes que normalmente suelo tener en el consultorio. Que pueden, dependiendo del profesional y dependiendo la zona y dependiendo si está más en la actividad deportiva o no, puede tener mayor porcentaje o no, ¿sí? Eso va dependiendo de cada profesional. ¿Cómo lo podemos prevenir las lesiones en los pies? Las estrategias claves para mantener la salud podológica del deportista: el uso del calzado adecuado. Seleccionar adecuado el tipo de deporte y el pie del atleta para garantizar el soporte y la comodidad. Muchas veces la mayoría de los deportistas suelen usar como referente a los profesionales elite y se compran calzados acorde a lo que ven por televisión o a lo que les gusta por vista y muchas veces no es por lo que es la anatomía de su pie. Entonces, a lo mejor por tener algo a la moda o algo que ellos creen que les funciona a los demás, que para ellos también es, normalmente puede ser perjudicial. Entonces, conocer nosotros los tipos de calzado que normalmente a nosotros, ¿qué nos enseñaban? Que teníamos que tener un calzado y que nos combinara con todo, tanto hombres o mujeres, y bueno, y teníamos que usar ese zapato hasta que le veíamos que estuviera roto. Y normalmente hoy por hoy todo el calzado tiene una vida útil. Entonces puede quedar estéticamente sano, pero ya perdió su vida útil, ya perdió su formato. Entonces, bueno, no está roto, no está nada, pero no nos sirve para un entrenamiento. Ese mismo calzado puede llegar a que nos ocasione lesiones en un corto o largo plazo. Ejercicios de fortalecimiento. Implementar las rutinas que fortalecen la musculación de pie y tobillo y mejorar la resistencia de la prevención de lesiones.
Muchas veces evitamos todos estos ejercicios. ¿Por qué? Porque normalmente son ejercicios que no te demando una fuerza como si estuvieras a lo mejor haciendo piernas o estuvieras haciendo brazos o pecho o espalda, que normalmente cuando se hacen esos ejercicios se nota el trabajo que estás haciendo. Normalmente estos ejercicios los suelen llamar como ejercicios tontos, pero son los que realmente nos ayudan a la prevención de las lesiones. Entonces, la óptima tonificación muscular y articular, tanto de tobillo, rodilla y cadera, nos va a ayudar a prevenir muchísimas lesiones en cualquier deporte que hagamos. Nos permite la movilidad, la flexibilidad y eso nos va a permitir tener mayor agilidad y explosión también. Los estiramientos regulares, normalmente siempre se le escapa a los estiramientos, porque son tediosos, porque te llevan a lo mejor muchas veces el mismo tiempo de la actividad física que terminar estirando, haciendo elongación, y muchas veces se lo hace a medias. Bueno, eso nos lleva muchas veces a las contracturas o a hacer acortamiento de algunos músculos que no se están trabajando, y bueno, después con la exigencia del deporte, terminamos rompiendo alguna fibra o haciendo algún desgarro, alguna contractura que nos impide seguir en la actividad y nos saca de las actividades de competencia o de preparación para futuras competencias. Una evaluación podológica periódica sería lo ideal, que nosotros estuviéramos ahí en la institución, que nos pudiéramos brindar y brindar ese servicio en la institución. Les aseguro que va a ser totalmente distinto a lo que se ve en un consultorio. Van a encontrar cuerpos totalmente distintos, patologías totalmente distintas, y que van a aprender muchísimo, porque no solo van a tener que aprender las técnicas de ese deporte, por qué se puede haber llegado a lesionar, a observar el tipo de calzados que tiene ese deportista, en el terreno que están utilizando ese calzado, porque esa es otra de las cosas que nosotros como profesionales debemos conocer, es saber qué terreno están ocupando para poder prevenir o aconsejar qué tipo de calzado podemos hacer y qué tipo de ejercicio podríamos recomendar para que ese deportista no se lesione. Algunos tratamientos podológicos para los deportistas, los tratamientos convencionales que podemos ayudarlos desde una plantilla, desde una órtesis de silicona, desde el calzado, desde algún taping, ayudado con algún kinesiólogo o algún fisio, algún masajista. Todo eso serían los tratamientos conservadores, o sea, para evitar, siempre tratando de hacerlo anticipado. Y después, bueno, están los tratamientos quirúrgicos, que hoy por hoy en Europa es muy normal que la parte del pie la esté trabajando con cirugía mínimamente invasiva, la parte podológica. Entonces, acá todavía no se puede hacer, pero bueno, es una realidad. Ya está en la parte podológica y bueno, seguramente en algún momento, en algún futuro cercano, irá a llegar para que se pueda hacer también acá en Argentina. Sin quitarle mérito al traumatólogo o al cirujano y teniendo recuperaciones mucho más rápidas y más espontáneas. Caos del éxito en la podología deportiva. Ilustramos cómo la intervención podológica puede transformar la vida de un atleta, ¿sí? Eso nunca lo prestamos atención y como normalmente no sabemos salir afuera del consultorio, porque nos enseñan que la podología siempre tiene que estar en un consultorio, tiene que estar con todo esterilizado y está perfecto. Pero también hay personas, pacientes, que realmente no llegan porque no conocen nuestro trabajo y porque no lo damos a conocer. Normalmente afuera también podemos tener esterilizadores o tener algún gabinete exclusivamente para podología en la actividad que nos desempeñemos o en el deporte que nos soliciten y tener lo mismo, pero les aseguro que va a tener otro impacto en la profesión, otro impacto a cada uno de los profesionales, porque si nos metemos en un club no estamos hablando solamente de fútbol, estamos hablando de atletismo, de vóley, de handball, de lanzamiento de jabalina, de bala, de pista,
muchos deportes se incluyen en el club. Entonces, bueno, tenemos que hacer el seguimiento y vamos a encontrar muchísimos, pero muchísimos pacientes que no se están viendo y a lo mejor deportistas de elite o que pueden tener un gran futuro se terminan lesionando por no hacer una prevención. Normalmente las prevenciones se hacen los trabajos a principio de temporada, a mitad de temporada y a fin de temporada, cosa de tener una estadística de todo lo que está pasando en ese deportista y poder detectar a tiempo ciertas patologías que lo puede mantener el deportista en mayor tiempo de competencia. Porque sabemos, como le decía al principio, el deportista elite tiene una vida muy corta. Entonces, otro de los factores que tiene es que todos los deportes hoy por hoy son muy bien pagos. Y como institución o como representante, como presidente de algún club, yo quiero que ese deportista que me costó X cantidad de dinero esté en mayor tiempo de competencia. Entonces nosotros tenemos que tratar de prevenir todas las lesiones, acompañado obviamente con un equipo médico detrás, que seguramente debe estar los kinesiólogos, los nutricionistas, el médico clínico, tal vez un traumatólogo, hacer el seguimiento de todo. Y nosotros también podemos estar incluidos en ese aspecto deportivo, en ese equipo interdisciplinario de profesionales. Entonces, bueno, tenemos un atleta, sería el atleta A, inicia un tratamiento por la fascitis plantar, con un efecto, con un enfoque en la fisioterapia y el uso de ortesis personalizadas. Ortesis personalizadas normalmente son plantillas personalizadas o muchas veces se aconsejan algún tipo de calzado específico. El atleta A completa el tratamiento y regresa a la competencia con una recuperación total de la fascitis plantar. ¿Eso por qué? Porque durante esos 2 meses, esos 3 meses en realidad, se hizo un seguimiento exhaustivo y se logró recuperar lo antes posible a ese deportista. Pasamos a la atleta B, recibe un tratamiento por un esguince de tobillo. También esto nos incluye, como verán, no solo trabajamos nosotros, porque nosotros no somos lo que le vamos a hacer todo el trabajo, sino que también dependemos de otros profesionales y que esos profesionales también entiendan el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Con fisioterapia y ejercicios de rehabilitación, ¿sí? Que también los ejercicios de rehabilitación, al conocer la anatomía de nuestro pie, de nuestra musculación, tanto de pie o los miembros inferiores, vamos a poder aportar nuestro granito de arena y poder dar consejos, tal vez a algún profesional que a lo mejor con tanto trabajo o no se está dando cuenta de que a lo mejor con este cambio o con esta interacción entre profesionales podemos llegar a sacar lo más rápido posible a este deportista. El atleta B completa su tratamiento y participa con éxito en sus eventos deportivos, mostrando gran movilidad y sin dolor. Entonces, ¿eso qué hace? No lo saca de la concentración de las actividades deportivas. Porque normalmente nos pasa a todos, cuando tenemos una lesión, estamos más pendientes de la lesión que lo que podemos llegar a lograr hacer. Y entonces, un deportista que está con su cabeza al 100, que tiene a lo mejor muchísimos espectadores que lo están viendo, y no puede estar concentrado en su plan de entrenamiento, en su plan de competencia. ¿Por qué? Porque está pensando en que si le va a doler, si no le va a doler, si va a tener que terminar, si no va a tener que terminar. Entonces, nosotros, como les decía al principio, tenemos que trabajar en la prevención para que esto no llegue. Seguramente van a llegar lesiones, porque por más que tratemos la prevención, por ahí puede ser producto de alguna musculación, alguna falta de vitamina, algún terreno que no fue el adecuado, algún calzado que no fue el adecuado. Y seguramente lesiones van a haber, no porque nosotros hagamos un tratamiento se va a salvar. Pero si lo podemos prevenir, sería lo ideal. El atleta C comienza con un tratamiento podológico para mejorar su rendimiento, centrando en la alineación y en la biomecánica del pie. Y acá está bueno porque nosotros podemos tener tanto un escáner, un podoscopio, una pegigrafía, una cuadrícula postural, y de ahí podemos sacar muchísima información, tanto de su pisada, de su postura, de su elongación, de su tonificación muscular, que normalmente no se le prestaba atención a eso. Entonces,
son aparatos que nosotros normalmente usamos desde la pedigrafía, que es lo que aprendemos todos, y cada uno a lo mejor puede ir incorporando lo que es tecnología, que hay plataformas sensorizadas, en estática, en dinámica o en ambos casos. Entonces, podemos aportar muchísimo al deportista mejorando su rendimiento desde diferentes puntos de la profesión. El atleta C, tras el tratamiento, experimenta un notable aumento de su rendimiento y una reducción de lesiones. ¿Por qué? Porque muchas veces, como le decía recién, el deportista no solo está evaluado tanto como pisa, como usa el calzado en el terreno que está. Normalmente hoy por hoy todos los terrenos son buenos, porque los deportistas elite tienen ese nivel, normalmente usan calzados buenos, pero tal vez no son para su anatomía de su pie. Principalmente en la parte deportiva, en la parte del fútbol, normalmente suelen usar, en un caso muy común, los arqueros un número menos porque se sienten más seguros, pero si ustedes ven los pies de los arqueros normalmente están muy atrofiados. Capaz que más que a lo mejor el jugador que está en el campo de juego, que a lo mejor puede sufrir algún pisotón por algún jugador contrario, algún golpe y todo lo demás. Entonces, bueno, es aconsejarlo, tratarlo de que cambie su mentalidad, porque seguramente lo escuchó en otro lado, o lo vio de otro deportista, o de un ídolo que a lo mejor tenga. Y bueno, es mejorar. Hay muchas personas que están corriendo, están pasando de ser amateur a ser profesionales elite, pero no están con un peso adecuado y a lo mejor se compran un calzado deportivo en el que a lo mejor lo usa un keniata, y un keniata a lo mejor pesa 50 kilos, por lo general no transpiran. Y a lo mejor esta persona pesa 90 kilos y sigue usando para entrenar y para competir ese mismo calzado. Seguramente la vida útil de ese calzado va a ser mucho menos que si lo usara un deportista con 50 kilos. Entonces, todos esos consejos los tenemos que ir conociendo porque si bien se gasta un dinero importante, para que gasten el dinero de la mejor manera posible. Bueno, y acá una pequeña conclusión, que el pie es fundamental en el rendimiento deportivo, ya que actúa con los puntos de apoyo del cuerpo, o sea que el pie absorbe todos los impactos. Una adecuada atención podológica no solo prevé lesiones, que es lo que estábamos hablando recién, y haciendo mucho hincapié en eso, sino que también optimiza un rendimiento atlético. Entonces el deportista estar bien con sus pies va a poder rendir al máximo y va a poder lograr sus objetivos, sea en un deporte en conjunto o en un deporte individual. Evaluar regularmente y el tratamiento oportuno son clave para mantener la salud de los pies de los deportistas. Entonces nosotros como podólogos tenemos que empezar a salir de nuestra consulta convencional y empezar a ver esos pacientes que no tienen la atención. Y les aseguro que no solo van a aumentar como profesionales, sino su economía también va a aumentar. Y también sus tiempos para uno mismo cuidarse, porque muchas veces nos pasamos horas atrás de un sillón y nosotros como personas no nos cuidamos, no nos valoramos. Y si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es aprender a trabajar con la parte deportiva. Para esto hay que capacitarse porque no es lo mismo que la podología convencional que hemos aprendido todos en algún momento. Bueno, hasta ahí sería la presentación. Bueno, Bueno, acá estamos. básicamente, digamos, ¿cuándo comenzaría la actividad deportista, digamos, del ser humano? O sea, comienza desde muy pequeño, lleva un entrenamiento desde muy pequeño. ¿Y qué se recomendaría entonces también para desde el comienzo del deporte? Normalmente, o sea, si, a ver, yo siempre saco los ejemplos de Europa. Ellos tienen una vida del deportista mucho más longeva que el latinoamericano. Normalmente el deportista europeo, ellos trabajan de muy chico con la prevención. Entonces, evitan las lesiones y van corrigiendo año tras año, porque esto no se corrige de la noche a la mañana, año tras año van corrigiendo y van mejorando cada deportista.
Normalmente en Latinoamérica no se usa la parte podológica en el deporte. ¿Por qué? Porque se desconoce, porque nosotros como profesionales no nos damos a conocer, porque no nos queremos, como decimos, ensuciar o meternos al barro, porque es otra actividad, otra capacitación. Entonces, es como que no se tiene en cuenta. Y lo ideal sería eso, trabajar desde la prevención, acompañarnos desde el crecimiento, desde la tonificación muscular, mejorar con el ayudar de la plantilla. Normalmente la plantilla está vista que tiene que ser cuando hay una patología. En realidad la plantilla debería ser para prevenir todas las patologías, tanto para ir al trabajo, para hacer la actividad deportiva, para hacer todo lo que uno quiera. Entonces, eso va a permitir que nosotros podamos mejorar ese rendimiento de ese deportista. ¿Qué tipo de materiales recomendás en las ortesis, por ejemplo, para los deportistas? El tipo de plantilla, ¿no? De ortesis. Normalmente las plantillas, yo normalmente las hago personalizadas acorde a lo que viene el paciente. Tenés diferentes. Acá, bueno, ya conocemos que no teníamos muchos materiales, que había que adaptarse con lo que había. Están ingresando materiales, están ingresando resina, están ingresando fibra de carbono. En un momento también se supo hacer plantillas con polipropileno. Eh, pero bueno, a ver, desde el vamos ya tenemos que dos pies no son iguales. Entonces tenemos que hacer un trabajo personalizado. Normalmente hacíamos las plantillas todas estandarizadas, venía la plataforma y nosotros le poníamos la cuña biselada, el arco de látex, la oliva. Y si bien sabemos que viene uno, 2 y 3 en arco, olivas, cuñas biseladas exactamente lo mismo, y tratamos de contener ese pie para que no se vaya para un lado, para el otro. Y muchas veces no tenemos en cuenta lo que es el peso o la actividad del deportista o la actividad de la persona en general. ¿Por qué? Porque a lo mejor cae una persona pesaba, por decir, 70 kilos y calzaba 38 a 40 o 40, y a lo mejor cae una persona con 120 kilos y pesaba 40, y iba el mismo arco, la misma oliva, entonces, bueno, hoy por hoy se hace todo más convencional, o sea, más artesanal en cierta manera, si bien inclusive hasta las plantillas en 3D están siendo totalmente personalizadas y ya no se utiliza normalmente la oliva o el arco de látex o el arco de caucho, porque pasa eso, o sea, normalmente los pies no son iguales. Bueno, ahí te doy. Y el tipo de calzado, por ejemplo, cápsulas de aire, etcétera, por ejemplo, el calzado deportivo, ¿no? ¿Qué tipo de calzado recomendás? Eh, Vamos otra vez a la misma que me preguntaste recién con el tema de las plantillas. El calzado, hoy por hoy tenemos un amplio gama de calzados. Encima acá en Argentina de diferentes fabricantes, o sea, pues tenemos las marcas conocidas, pero a su vez tenemos diferentes fábricas que salieron antes y después de la pandemia, que normalmente hay que tener en cuenta en características, dependiendo del deporte, dependiendo del suelo, pero por lo general se recomienda que sea de menor a mayor, o sea, la suela comenzando desde adelante del pie hacia atrás, hacia el retropié, con una pequeña diferencia, que siempre los contrafuertes sean duros, ¿sí? Muchas veces la gente le escapa a que tengan un calzado que sea con mayor contención. ¿Por qué? Porque se siente que está el pie apretado, pero eso le da mucha mayor estabilidad, mayor control de la pisada. Normalmente que vengan con cordones, porque muchas veces usamos un calzado y cuando lo ponemos, si estamos haciendo una actividad deportiva o salimos a hacer cualquier actividad, lo ajustamos para sentirnos seguro el pie y no lesionarlo. Pero con el correr del andar o hacer la actividad deportiva, el pie se inflama, se hincha y nos permite tener cordones, poder desajustarlo y ajustarlo a la medida que lo vamos necesitando, acorde a lo que necesitemos. Muchos profesionales Pregunta eligen los Analía, calzos. Sí, dice Analía, ¿y qué se utiliza actualmente en cambio de esos materiales? por lo general yo estoy usando, en plantilla me está hablando, ¿no es cierto?
Mm. Eh, sí, pregunta en el cambio de esos materiales, ¿no? Calculo que quiere decir plantilla. Sí, sí, ahí puso. Sí. Yo por lo general uso resina. Si me dan un segundito les muestro de lo que yo estoy usando. Normalmente se pueden hacer trabajos con moldes de yeso o con algunos moldes que ya vengan premeditados, ¿sí? Yo esto es una resina, normalmente es brasilera, como verán, no sé si se alcanza a ver que está toda marcada, dependiendo los cortes, dependiendo la patología que tiene el paciente, es lo que voy utilizando. Y después tenemos esta resina que está bastante buena, que te deja unas terminaciones eh, bien a la vista, digamos, que en realidad a mí las terminaciones no me, la verdad, para serles sincero, no me interesa mucho, me interesa que sea una plantilla funcional, que el paciente apenas se lo ponga, sienta el cambio, que normalmente una plantilla era te tenía que doler, y si te dolía te estaba haciendo bien, y te tenías que acostumbrar, y sacártela una hora, y ponértela a la tarde, y ponértela en la mañana, y así sucesivamente. Y calculo que la mayoría debe estar a lo mejor o en conocimiento o de acuerdo que, que las plantillas, la mayoría de los pacientes tienen malas experiencias. ¿Por qué? Porque les duele, porque son incómodas, porque son grandes, porque esto, porque tienen que cambiar el número de calzado y todo lo que conlleva eso. Normalmente una plantilla personalizada está hecha acorde del pie y no acorde al calzado del paciente. Entonces eso hay que hacérselo entender al paciente. Tiene que ser un calzado acorde a su pie. Entonces sacamos la plantilla original y metemos la plantilla que hemos confeccionado. Normalmente la sensación tiene que ser de placer. Normalmente la sensación tiene que ser de control de estabilidad, control de la pisada. ¿Sí? Yo siempre le digo a los pacientes, Cecilia, Cecilia Peñarrieta dice, ¿qué opinás de las zapatillas tipo medias, es decir, sin cordones y no tan de cerca, dice? Si las querés usar por después de una competencia, después de una ducha, después está bárbaro. Pero para hacer alguna actividad no te sujeta absolutamente nada y estás muy propenso a lesionarte. Vienen calzados que son minimalistas, vienen calzados que no traen cordón y son con elásticos. Y si notas, es blandito, es cómodo, pero es para, como para relajar el pie, no es para hacer una actividad deportiva, ni siquiera para andar el día a día. En un paciente diabético, ¿qué recomendás, por ejemplo? En un paciente diabético, con calzado o con plantillas, o con Eh, ambos. las dos cosas. Normalmente, si no hay ninguna lastimadura, busco tratar de tener los materiales adecuados, o sea, que sean hipoalergénicos, que no junten bacterias. Normalmente un paciente adulto, no, excepto que tenga algún caso especial, va a ensuciar y va a llenar de barro y tierra todo lo que es el calzado. No es como un niño, que un niño normalmente sí suele pasar ese tipo de situación, pero normalmente trato de que sea acorde a lo que es su pisada, acorde a lo que es su peso, a su actividad. ¿Por qué? Porque ahí empezamos con un paciente diabético que tenemos que cuidar. Tenemos que aconsejar con el calzado, tenemos que aconsejar con lo que es la actividad física, qué movimientos puede llegar a hacer, porque normalmente o ha pasado por alguna situación de estrés que despertó la diabetes, o por una mala alimentación, o por un sedentarismo, y lo que tenemos que lograr es que ese paciente tome conciencia que si se va a hacer una plantilla es para que empiece a generar, a mejorar su sistema inmunológico y empezar a bajar los niveles de glucemia. Entonces, si nosotros le aconsejamos un calzado, le aconsejamos una plantilla, también tenemos que como decirle, te largo la pelota y también va en tu responsabilidad, porque muchas veces podemos hacer el mejor trabajo del mundo, podemos aconsejar la mejor actividad, el mejor calzado, pero eso va a tener una vida útil y si ese paciente no hace nada por mejorar, seguramente va a volver otra vez y va a volver a hacer plantillas y va a volver a cambiar calzado y va a ser una vida hasta que llegue alguna patología o tenga algún problema o termine falleciendo por otra cosa, porque muchas veces piensan que ya tienen una diabetes y ya su vida es peor que un cáncer. Y muchas veces hay pacientes que se mueren por, a lo mejor, por un ACV, por cualquier razones naturales y no por diabetes.
no por un pico excesivo que genere una coma de diabetes. Entonces, hay que hacerle entender al paciente que tiene una patología así, que es algo que si lo sabe manejar, si empieza a cambiar su forma de vivir, entender que puede comer en cierta manera la mayoría de las cosas, pero en menos proporciones, porque normalmente, ¿qué pasa? Es como cuando tenés que bajar de peso y de la noche a la mañana tomabas gaseosa, comías pan, tomabas café y de repente empezás con lechuga, con jugos, con agua, con cosas naturales y sí, a lo mejor te da resultado, pero no lo sostenés en el tiempo porque no te acostumbraste, porque no te preparaste mentalmente, no te preparaste con la actividad física, quisiste hacer de todo y al último no terminás haciendo nada y lo que a lo mejor te llevó horrores llegarlo a concretar en un par de meses, a lo mejor en 15 días lo tiras todo a la basura, porque no se concientiza, no se prepara a ese paciente. Hablaste del paciente amputado y de las prótesis. ¿Cómo debemos cuidar los podólogos sobre todo a esos pacientes deportistas que quieren cuidar esas prótesis, etcétera? Normalmente, a ver, no hacemos nosotros la prótesis, depende del deporte, ¿sí? Normalmente lo hace un ortesista, un técnico, donde ellos sí trabajan con diferentes siliconas para proteger eso. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros? Porque Ujú. muchas veces esa prótesis puede estar un poquito más larga, un poquito más corta, y en la biomecánica, nosotros usando tecnología, filmándolo y viendo cómo mejorar esa técnica, porque como les decía, a veces nos cuesta manejar nuestras propias piernas o nuestros propios brazos en ciertos movimientos, imagínense con una prótesis, o sea, es como arrancar de cero. Muchas veces en el deporte no se limita porque su cabeza está trabajada muchas veces para eso, pero en un paciente convencional o un deportista que a lo mejor tuvo un accidente por X situación y no estaba preparado. Entonces, bueno, empezamos a corregir y nosotros podemos ayudar con la parte técnica, en lo cual ajustar para que ese deportista pueda generar una biomecánica entre lo que mejor se pueda para no que esa prótesis inclusive no lesione lo que está quedando de esa pierna o de ese brazo o de lo que fuese. Sí, sobre todo el muñón, ¿no? A veces que se lastiman también, ¿no? Sí, Acá a veces no, pregunto, no sí. queda el muñón y queda parte del pie y bueno, también eso hay que ayudarlo desde una plantilla, desde un zapato, desde un calzado. A veces toca modificar un calzado que ya viene de fábrica. Entonces, bueno, son casos que son puntuales, no son todos los días, pero bueno, tenemos que estar medianamente preparados para eso. Ujú. Acá pregunta, creo que Yolanda, ¿qué clase de plantilla tiene que usar el paciente diabético? Y Cecilia Peñareta dice muy claro sobre el tema del paciente diabético, sobre todo de la alimentación. Sí, las plantillas, a ver, si tiene sus pies normal, como cualquier paciente, y solamente padece de la patología de diabetes, y tenemos que analizar su biomecánica, tenemos que ver su postura, cómo pisa, ver su calzado, porque su calzado nos habla, o sea, cómo lo está llevando, qué tipo de calzado está usando. Eh, Ahora, si hay alguna amputación, y bueno, sí, ya tenemos, por lo general, me toca hacer moldes de yeso, porque ahí tenemos que trabajar, si normalmente trabajamos en plantillas personalizadas, ahí tenemos que empezar, como quien dice, a afinar más el ojo y trabajar más al detalle, conocer bien lo que es la biomecánica, cómo funciona el movimiento, si es ese faltante, ¿qué me lo va a ocupar? Porque normalmente los dedos que quedan o la parte del pie que queda trata de compensar esa situación que está faltando. Entonces, tenemos que ver qué material vamos a usar. A veces podemos usar eh, alguna goma eva, algún depresible, algún fieltro, o sea, podemos usar varios materiales. Dependiendo del paciente, es lo que tenemos que tratar de llegar a que eso quede de la mejor manera. Es fundamental conocer lo de la biomecánica, porque si no conocemos eso, no vamos a entender qué va a pasar cuando ese paciente con esa amputación, cómo va a reaccionar a la hora de pisar. Tenemos que darle confianza al paciente y la confianza se la vamos a dar desde la estabilización, desde la base
de su pisada, ¿sí? Pregunta Yolanda nuevamente, ¿cuál sería el material ideal, sobre todo para poder hacer una higiene y no causar una buena higiene y no causar una lesión? Y por lo general tenés que usar materiales que tengan buena memoria y que no sean rígidos, ¿sí? O por lo menos en la parte de donde ha sido la amputación, trabajar con materiales que tengan buena memoria, que no se te deforme la plantilla o no se te deforme lo que estás rellenando, porque tampoco va a servir de mucho. O sea, a lo mejor se amputó el primer dedo y rellenamos con algún material, pero ese material pierde la memoria rápidamente, entonces ese pie va a empezar a deambular adentro o va a tener más roce en los dedos, se van a generar dedos martillos porque va a tratar de ganar estabilidad, va a ser una pronación excesiva, entonces puede ser a lo mejor si le amputaron solamente la falange, en la primera cabeza va a empezar a hacer un hiperapoyo que puede generar con una callosidad, esa callosidad nos va a llegar a que sea una úlcera cuando destapemos. Entonces, bueno, hay que tener cierto conocimiento de la biomecánica para que ayudar a ese paciente y estabilizar ese pie sin limitar el movimiento, porque el pie tiene que seguir teniendo ese movimiento, sin limitarlo y sin poner cosas que no son acorde a lo que es ese pie. Entonces, a lo mejor yo he visto pacientes con amputación y le han dado una plantilla con oliva, o sea, si vos decís, ¿cuál es el objetivo de poner una oliva en un paciente que le amputaron un dedo o dos dedos? O sea, no tiene sentido. Acá dice Liz Gladys Elizabeth, tengo una clienta, sería una paciente deportista con talón en varo y dice que le molesta y a veces le duele. ¿Qué consejo le doy? Ella tiene mucha musculatura en los gemelos. Y por ahí puede tener el tríceps sural acortado por el desarrollo de la musculación. ¿Qué actividad hay que ver? ¿Qué actividad está haciendo? ¿En qué terreno lo está haciendo? ¿Qué tipo de calzados? ¿Qué tipo de entrenamiento? Porque eso también lo debemos conocer. ¿Qué tipo de entrenamiento? Porque a lo mejor tiene una sobrecarga, hay músculos acortados. Entonces, bueno, todo eso va generando un poquito acá, un poquito allá, el tipo de calzado que usa. Es fundamental. Por ahí, si quiere compartirlo, ahí tienen mi número, se lo puede compartir Adriana, tienen mi número y con gusto no me molesta que me pregunten si los puedo ayudar. Pueden contar con eso con toda confianza. En un paciente que es un deportista que exagera en su deporte, ¿no? De repente se vuelve hiperhidrótico. Hiperhidrótico, sí. Moja sus plantillas. ¿Qué le recomendarías? Lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos que ver primero el material que está usando, porque por algo se generó eso también, ¿sí? Y si vienen productos que te permite contener un poco esa hiperhidrosis, pero también hay que ver los materiales que está usando, capaz la media, También. si por ahí el exceso de entrenamiento, y sí, el pie transpira todo el tiempo, pero a lo mejor hay algo en su sistema inmunológico que está generando eso, más allá de que a lo mejor su estado cardiovascular está bueno, porque tiene buen rendimiento y todo lo demás, tiene una tonificación muscular, pero a lo mejor hay algo que no se está dando cuenta por el exceso, por el estrés que le genera el exceso de entrenamiento, por querer superarse, por querer llegar a una competencia óptimamente y muchas veces la parte psicológica te afecta, está el cuerpo dándole una señal de que hay algo que no está bien. Entonces, bueno, hay que prestar atención. Lo mismo pasa muchas veces con el pelo, que se te empieza a hacer una alopecia, un vitiligo, una psoriasis. Te empiezan a despertar señales en el cuerpo que normalmente no pasaba y a lo mejor uno está confundido de decir, no, pero yo entreno, yo corro, yo me alimento y a lo mejor el mismo estrés te está pasando factura y no te estás dando cuenta con una sobrecarga de entrenamiento que estás haciendo. Agustina Cáceres Zorrilla pregunta qué productos detienen o ayudan con la hiperkeratosis. La hiperkeratosis muchas veces se genera por una fricción. Y si nosotros no controlamos la estabilidad, el soporte plantar del pie, y podés tener un montón de productos que te van a ayudar, que te van a hidratar y todo lo demás, pero si sigue con una pronación excesiva o una supinación excesiva,
Y Era la hiperhidrosis lo que yo te había hecho. hiperhidrosis. Sí. Eh, Normalmente yo no lo he, para serte sincero, no me han tocado muchos casos, así que productos no he tenido. No te sabría guiar en ese aspecto, sinceramente. Nada que Sé que tenga existen, alcohol, ¿no? sí, sé que existen, sé que hay. Yo normalmente, para serte sincero, no los he ocupado, porque muchas veces cuando me ha tocado estar en el club, eso ya lo ha recetado el médico, o sea que no he llegado yo a como a aconsejarlo en cierto. Y como no lo he tratado, es como que no me he incursionado en el tema, para serte sincero. Ajá. Eh, Vamos al otro, deshidrosis en el deportista. Y estamos en todo lo contrario, el uno te transpira más, el otro queda muy seco. Ah, Entonces, la hidratación, normalmente en el deportista se le aconseja que cualquier crema que pueda llegar a usar, la utilice con vaselina. ¿Por qué? Porque le va a permitir, o con urea, le va a permitir una hidratación de esa piel excesiva, excepto que tenga alguna otra patología, bueno, que pueda haber pasado por alguna situación, pero normalmente para evitar paspaduras o para evitar roces y todo lo demás, se aconseja mucho lo que es usar con este tipo de adherentes, digamos, ¿no? O sea, una silicona, puede ser en barra, puede ser líquida, dependiendo cómo te sea más cómo utilizar. Obviamente sabiendo que a lo mejor utilizando vaselina, el calzado o la media iba a tener poca vida útil. Pero bueno, a lo mejor con urea te puede ser una buena opción también. Damián de Paoli dice, hola Cristian, ¿cómo estás? En un paciente deportista de maratón con sesamoiditis, ¿es conveniente indicarle una plantilla con olivas o con unas plantillas valente-valente? Y yo lo evaluaría primero, o sea, lo ideal sería una plantilla, lo evaluaría primero y trataría de hacerlo lo más personalizado, o sea, ¿en qué sentido? Vienen cortes específicos donde vos podés, en cierta manera, darle cierta rigidez a la plantilla y en cierta darle amortiguación. Entonces te va a permitir trabajar no solo con las resinas, en este caso como yo las trabajo, y sino también con los materiales de absorción de impacto. Entonces eso te va a permitir que vos en cierta parte de la plantilla te contenga para que no genere un impacto de lleno y le dé mayor amortiguación a la hora con la combinación de materiales. Pero con oliva no me parece, primero porque yo la verdad hace tranquilamente casi 10 años que no las uso, eh, porque veía que cada vez que tuve la suerte de trabajar en ortopedia, tuve la suerte de trabajar con otros pacientes, en otros consultorios, y ver que el tema de oliva siempre era un problema, era una queja, era algo que no se adaptaban, que no lo utilizaban, y bueno, entonces lo ideal para mí es hacer un trabajo totalmente personalizado, acorde a lo que es el paciente. Y ya tiene, como dijimos al principio, son dos pies totalmente distintos, entonces tenemos que trabajar más al detalle. Y el deportista elite, si ustedes ven, el deportista elite lo que tiene es que cada vez está más al detalle. Yo siempre para hacerle entender a los pacientes y a los deportistas, les digo, o sea, bueno, vayan a hacer el deporte que están haciendo, vamos a hablar, no sé, lo más conocido, el fútbol, el atletismo. Vamos al fútbol y vayan de OJ con un jean y con un saco. Y lo primero que te dicen, no, no se puede, o sea, prefiero ir con una camiseta, un pantalón corto y los botines. Vayan a correr una maratón con tacos o de OJ y de vestido. Entonces, y no, no se puede. Bueno, entonces con la plantilla cumple la misma función. El zapato o el calzado deportivo tiene que ser adecuado a cada deporte. No con uno hacer todo lo que hacemos. Vamos a trabajar, vamos a entrenar, vamos a correr el fin de semana. Y la ropa es la misma, tenés que buscar antitranspirante, tenés que sea liviana, que no sea pesada, y todos esos detalles, hoy el deporte está en eso. Normalmente hay un video muy bueno de un basquetbolista de la NBA que regala sus zapatillas pero no regala sus plantillas. Ujú. Entonces, Marisa me pregunta, ¿qué hacer cuando un deportista de running se le producen ampollas en el hallux y pierde sus uñas? ¿Qué se le puede sugerir? primero que vea la hora a la hora que va a comprar el calzado.
seguramente compra el calzado en la mañana, cuando a lo mejor su pie no está hinchado. Normalmente se recomienda al deportista, más que todo, comprar después de un entrenamiento o después pasado el mediodía. Entonces, le va a permitir que ese pie esté mucho más hinchado y comprarlo acorde. Otro de los errores normal que se cometen es comprar por internet. Entonces, si vamos a comprar por internet, yo siempre les aconsejo que vayan a una casa deportiva, que elijan el calzado que van a usar y después lo pidan. Seguramente ahí no va a fallar. Entonces, ese es otro de los detalles. Siempre medirse los dos. Normalmente nos enseñaron, por lo menos a los que ya casi 50, no, que no lo ensucies, no lo pise porque no lo vamos a poder llevar, o si no me gusta, va a quedar sucio y todo lo contrario. Yo siempre le digo a los pacientes, pónganse los dos calzados, caminen adentro del local. Total, normalmente los locales siempre están limpios, o sea, no es que vamos a salir a la tierra. Y pruébenselo los dos. Porque muchas veces siempre tenemos una pequeña diferencia de un pie al otro, uno más largo que el otro. Y a lo mejor nos probamos con suerte en el pie que es más largo y en el otro no nos afecta. Pero si nos probamos al revés, seguramente nos va a afectar. Entonces vamos a empezar a tener roces, dedo martillo, que se nos salgan las uñas del hecho de caminar. Y en el deportista, ¿qué pasa? Cuando cargamos nuestro peso, que normalmente a lo mejor si pesamos 70 kilos sin hacer absolutamente nada. Ahora, si nos ponemos en marcha y ya empezamos en la sesión de vuelo donde queda un pie en el aire y cae el otro, dependiendo de la intensidad, si vamos subiendo o vamos bajando, se puede multiplicar hasta por 5 veces nuestro peso. Entonces el arco ya no baja solo a cierta medida, las articulaciones se estiran mucho más y si ese calzado no llega, el deportista no va a abandonar la competencia y se va a sacar el calzado y va a seguir corriendo con otro calzado o se va a cambiar el calzado. Va a terminar la competencia, pero va a terminar con las consecuencias de seguramente uñas traumatizadas, uñas que las perdió en la misma competencia, y creen que y lo normal es que terminen con las uñas completas, que no tengan con hematomas ni nada por el estilo. Entonces, es fundamental conocer cuánto puede cambiar el peso en el deporte que estás realizando, qué tipo de calzado a usar, cómo recomendarles qué tipo de calzado, qué característica tiene que tener ese calzado para que el deportista pueda tener una competencia acorde y ese calzado le dure, porque muchas veces, como le decía, van a hacer running y compran un calzado que pesa 120 gramos y la persona que se lo va a utilizar pesa 90 kilos. O sea, ese calzado estéticamente le va a quedar sano, pero funcionalmente a lo mejor al mes ya no le sirve más. Porque lo detonó, lo molió, los materiales que vienen son exclusivamente para X cantidad de peso y X cantidad de kilómetros. Eso tampoco el deportista lo entiende. Si bien venimos de una economía que no nos permitía cambiar el calzado y no había muchos modelos por la importación, porque estaban caros y todo lo demás, entonces, bueno, ojalá que si se empieza a abrir toda la importación pueda haber más variedad, podamos elegir, porque hay para todos, entonces podamos elegir los diferentes calzados, diferentes modelos, mayor cantidad de marcas, que para algunos vienen bien, que para otros no. Entonces, eso es fundamental en el deportista y por eso normalmente pierden las uñas. Normalmente pierden Yolanda las uñas. pregunta, ¿qué función cumple la oliva en el deportista? Para mi punto de vista, ninguna. Y en un paciente, en un deportista, digamos, de natación, que hace competencias en natación, ¿qué recomendarías para ese paciente? Y normalmente a ver, el que hace natación normalmente empieza en forma amateur y después se va perfeccionando. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, como el agua tiene impacto y genera fuerza, muchas veces si no está tonificada la musculación, empiezan a haber las lesiones en las articulaciones. Más allá de los dolores musculares, por empezar una actividad nueva y todo lo demás, pero después empiezan a haber lesiones en las articulaciones. ¿Por qué? Porque no se controla el movimiento, porque no se sabe hacer acorde, porque no está tonificada las articulaciones, ligamentos, la misma musculación. Entonces, bueno, empiezan a aparecer las lesiones.
Lo ideal, o sea, es hacer una evaluación, por lo general filmarlo, controlar las técnicas como son, como deberían ser, y después ayudarlo con filmaciones para que él pueda mejorar ese rendimiento. Yo creo que ese sería el único aspecto que podemos ayudarlo eh, en la parte podológica. O tal vez tenga una pierna más corta y bueno, en el día a día, para que su musculación no se sature, no pise mal y todo lo demás, no se deshidrate la musculación y en la actividad física le genere un calambre, una contractura, un desgarro de la musculación, sí, por ahí hacer una evaluación postural, un escaneo de la pisada, una epinografía en el caso que sea necesario. Y bueno, sí, en el día a día usar una plantilla acorde a lo que necesite. Pero normalmente no la va a En usar un en el auto. paciente con trekking, que hace trekking, En el paciente con trekking y el calzado es fundamental. Eso es fundamental y la estabilidad. Normalmente siempre se hace una plantilla con un refuerzo hasta la altura de la cabeza de los metatarsos, de atrás de la cabeza hacia el retropié, arra. con una contención entera. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir cuando haga la flexión la propulsión de la misma plantilla para subir y también para ir frenando. Entonces, la plantilla y el calzado para mí son fundamentales. Eh, eh, en el pie plano, dice Andrea, la oliva no ayuda a soportar el arco transversal. Sí, en el pie plano, el oliva no. Es que vuelvo a lo mismo, o sea, la oliva para mí, o sea, porque yo creo que soy, ¿no? Ya me acostumbré a trabajar en otro sistema, eh, y por todas las quejas y la mala costumbre de los pacientes que no las soportaban y que no las podían utilizar, eh, implementé un sistema totalmente distinto, o sea, obviamente que lo aprendí de otros, lo fui modificando, y yo siempre en cada cosa nueva que aprendo, siempre me lo practico en mí. ¿Por qué? Porque yo sé si es para acorde a mí lo que voy a sentir, la sensación que tengo que sentir acorde a lo que necesito. Y si no es para mí, me voy a dar cuenta porque no las tolerás, no las soportás en ni un minuto. Algo muy común que me pasa es con los niños. Los niños no te saben decir si les duele, si no les duele. A todo esto vienen con la presión de los padres, porque el médico le dijo que tenía que usar plantillas, vienen con la presión de los padres. Y estás bien, y caminá, y saltá, y esto, y lo otro. Y un niño te das cuenta cuando algo está bien hecho en su cara. Si ellos apenas asientan el pie, se sienten bien, lo primero que hacen es salir a andar. Acá pregunta Marisa, en un paciente futbolista, ¿qué puede causarle hiperkeratosis en la parte medial del talón? En la parte medial del talón. Y seguramente que alguno de los tapones del calzado está haciendo una hiperpresión en esa zona. Mm. Normalmente las Y plantillas dice, para los futbolistas son totalmente distintas y personalizadas, porque la horma del botín es mucho más angosta. Donato. Andrea dice, tengo una paciente con pie plano y la oliva realmente lo ayudó muchísimo. Sí, a ver, Eh, vuelvo a decir lo mismo. Yo me acostumbré a ese sistema. No significa que esté mal, no significa que a algún paciente no le va a ir bien. Yo lo que he visto y con lo que he tratado es que siempre, a lo mejor un paciente con mayor peso, sí le va a ir cómodo y acorde siempre y cuando esté puesta detrás de la cabeza de los metatarsos. Por ahí hay Milagro pacientes. Weber pregunta, en un caso de una paciente que juega voleibol, ¿qué tipo de patilla se recomienda por el impacto en la actividad deportiva? Por lo general tengo un corte que se usa como una flecha y le da propulsión al centro de gravedad, entonces ella va a poder asentar en la propulsión del despegue del vóley con todos los metatarsos y haciendo con la plantilla una propulsión desde el centro de gravedad del pie, digamos. Entonces son diferentes cortes que te ayudan a la propulsión de eso. Eh, Hilda Rojas dice, buenas noches, ¿y con qué reemplazo la oliva o la barra metatarsal? ¿Qué sistema es?
La oliva yo la reemplazo cuando estoy haciendo el molde, cuando tengo la resina caliente. Trabajo en presión en esa parte. Entonces, cuando vos das vuelta a la plantilla, tenés una plantilla totalmente acorde a lo que es la oliva del paciente. Normalmente, siempre cuando lo haces en moldes de yeso, ahí te lo dejo. Eso te permite poder hacer las olivas acorde a lo que es la patología de ese pie. No sé si me explico. O sea, haces presión en la resina y te marca, te, te mar- te marca, te marca lo que es la oliva anatómica del pie del paciente. Entonces va a ser algo que no va a encontrar incómodo, que le va a servir mucho más y le va a permitir usar las plantillas del minuto cero. Cecilia Peñarrieta dice para todos, gracias por muy buena explicación y gracias por la paciencia. Gracias a ustedes, porque hoy me tocó con mi niño y bueno, Viste que te dije que te íbamos a acribillar a preguntas. no, es que a mí me encanta, yo te digo, yo soy más de esto y de hacerlo más dinámico, porque muchas veces la diapositiva uno habla como loro y, no, y mucha gente se priva en preguntar, en hablar, en sacarse las dudas. Y la verdad que está bueno esto porque de todos lados pueden preguntar y poniendo su cara en la cámara o detrás de la cámara y nos salimos de lo tradicional, de lo convencional y podemos aprender muchas cosas que a lo mejor hasta inclusive yo no sabía y puedo aprender también de ustedes. Marisa pregunta si vas a dar algún taller de plantillas. Y gracias por la explicación, te dicen nuevamente. Eh, si la haces por Zoom o en forma personalizada. Normalmente a mí me encanta personalizar y les voy a explicar por qué. Por Zoom yo les puedo explicar y les puedo dar toda la biografía y todo lo que ustedes quieran, pero no van a saber meter mano, como digo yo. Acá tenemos que aprender a palpar y hacer todo lo que se requiere. O sea, me tengo que engrudar, me tengo que quemar. ¿Por qué? Porque yo tuve una mala experiencia en los principios con un profesor de español que era un taller personalizado y lo hizo él y le quedó fantástico. Entonces yo me quedé con la imagen de que le quedó fantástico. Claro, porque él lo hacía cotidiano, lo hacía a día. El tema fue cuando yo tuve que llegar al consultorio y empezarlo a hacer yo. Y cuando empezamos, lo que menos queremos es perder. Perder plata, tiempo, dudar adelante el paciente. Entonces, por lo general, me gusta hacerlo en vivo, con poca gente, y que aprendan, que se saquen todas las dudas habidas por haber, donde yo voy a ser la primera, como quien dice, y todo lo demás lo van a hacer ustedes, los que quieran participar del taller. Entonces, le va a ser mucho más fácil recordar. ¿Por qué? Porque van a meter manos, se van a equivocar, van a aprender a optimizar el material, van a aprender a vender el material, porque muchas veces nos enseñan en un taller de plantilla y no nos enseñan cómo defender nuestro trabajo. Y nuestro trabajo vale, y muchas veces, como todavía nos tienen como corta uña y saca callo, y no nos valoran como somos los profesionales que somos, entonces, ¿qué pasa? Tenemos miedo a cobrar, tenemos miedo a salir a la luz, a que nos explicar y estar seguro de lo que estamos hablando. Entonces también hay una parte que se trata de hablar de lo que es el marketing, de cómo valorarme como profesional, cómo estimularme. Muchas veces yo no me doy valor, yo no me cuido, estoy todo el tiempo atrás de la plata y no la plata atrás de mí. Entonces son factores que no nos enseñan y que me encanta a mí enseñarlo. ¿Por qué? Porque eso te permite a que vos, como profesional, empieces a ganar un prestigio, empieces a tener como una participación en la parte de salud y que te vean desde otro punto, no solamente para cortar uñas y sacar callos, que entiendan que nosotros podemos hacer una evaluación postural, que podemos medir miembros inferiores, que podemos hacer un ecodoppler, que podemos tomar la temperatura de las piernas, o sea, un montón de cosas.
Pero bueno, lo ideal de esto, que como les digo, a mí me encanta el tema de enseñar el marketing, cómo cobrar, cómo defender, cómo atender o hablar adelante de cada paciente difícil que nos toca, porque lamentablemente te tocan esos pacientes difíciles y que quieren lingunear tu trabajo, que quieren lingunear tu material. Entonces son factores importantes que hay que tocarlos cuando uno trata de enseñar. ¿Por qué? Porque si no estamos enseñando a medias, o sea, te vendo esta computadora y cómo se prende. Ah, no, eso en otro curso. Elizabeth te pregunta, ¿dónde se puede estudiar el diagnóstico por imagen orientado a los podólogos, como por ejemplo el ecodoppler? Mira, hay unos diplomados en la Federación Mexicana que están muy buenos. Tengo la suerte de estar como profe en dos de ellos, uno de diabetes y otro de biomecánica. Eh, y están buenos para que lo puedan hacer, se hace a distancia. Creo que son 6 o 8 meses. Eh, y la verdad que tienen muy buena información, muy buena predisposición. Los horarios son bastante buenos porque tenemos un cambio de horario. Son 3 horas menos allá, entonces por ahí a lo mejor no nos repercute en la hora de trabajo, que se pueden realizar tranquilamente. Así que por lo menos lo que te puedo recomendar en este momento, si me entero de algo, se los compartiré. Alicia Romano dice que el IPP es índice postural del pie y dice que son 6 criterios. Y me encantaría, por favor, la información, Elizabeth, de Corrientes, creo que es. Bien, sí, Sí. sí, a ver, siempre tenés para hacer test o implementar diferentes evaluaciones, también depende mucho del paciente y en las condiciones que esté el paciente, ¿sí? Porque hay algunos test o evaluaciones que lo podés aplicar en algunos pacientes y en otros no, por su falta de movilidad, por su rigidez en las articulaciones, por su sobrepeso, por su falta de movilidad. Entonces, va variando mucho dependiendo del paciente que tengas, a la hora que tengas, eh, el tipo de evaluaciones. En algunos puedes hacer todas las evaluaciones y en otros no. Dice que ese es el método de la escuela de imágenes. Sí, desconozco el método que ellos Índice utilizarían. postural del pie. Sí, sí, por ahí, como te digo, puede ser parecido a lo que utilizo yo y después se les puede a lo mejor cambiar de nombre o tener otra perspectiva, otra visión. Puede variar. Mm. A ver si hay alguna otra pregunta. Creo que, a ver, sí, hay otra. Esperamos verlo en algún congreso en la asociación, dice. Cristian, esperan verte en el congreso de la asociación. Y podrías dejar el contacto para consultarte luego por las capacitaciones. Igual están los grupos, seguramente que nos va a poner dónde podemos hacer los cursos, etcétera. También lo puedes dejar acá, pero en los grupos los podés poner donde vas a hacer las capacitaciones, ¿sí? Sí, y bueno, igual aprovecho para invitarlos para el próximo Mega Congreso Internacional que estamos realizando en Córdoba. Va a ser en el mes de mayo, donde tenemos 14 disertantes a nivel internacional, con empresas del exterior, empresas de Argentina. Eh, lo estamos haciendo junto a Alicia Domínguez, donde la idea es, ahora que No, esto no. está abriendo mucho mercado, poder traer innovación, traer que puedan aprender nuevas técnicas, nuevos productos y que este mega congreso tiene una sola misión, es de unir a la podología en todos los aspectos, eh, tanto profesional, tanto en lo profesional como conocer en En todos la los práctica. aspectos. Exacto, exacto, sí, esa es la primera misión que tenemos. Eh,
Entonces, bueno, tenemos la predisposición, tengo la suerte de tener grandes amigos en el exterior que el solo hecho de tener la amistad quieren venir. Eh, con respecto a lo que me preguntaban de acá de Argentina, del Congreso, me encantaría, la verdad que he disertado más a nivel internacional que a nivel nacional. Eh, creo que, bueno, ha habido mucha burocracia, eh, ciertas cosas que por ahí no pasaban, que es de público conocimiento, así que no estoy diciendo nada raro. Pero lo ideal es eso, tratar de cambiar esa mentalidad, de podernos unir, de poder sumar desde donde nos toque, aportar nuestro granito de arena, para que todos crezcamos. O sea, yo creo que esta profesión es fantástica, eh, tiene un campo muy grande por recorrer, pero tirando para cada lado, cada uno, no creo que no vamos a llegar a ningún lado. Y creo que estamos en un momento en el cual nos podemos unir para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen, que nos empiecen a mirar como profesionales que somos. Yo creo que siempre apunto y siempre tomo de ejemplo el tema eh, del doctor Cormilló cuando eras gordo porque tenías plata para comer y no se prestaba atención, o el masajista, el kinesiólogo era el masajista. Y bueno, con el tiempo se lo empezó a tomar como profesional y hoy está incluido en todos los sistemas de salud. Entonces, bueno, nosotros, esa es la meta. Andrea dice que pases la información del Congreso de Córdoba. Bueno, ahí se las paso, no sé si al grupo, a dónde quieren que se las pase. Sí, a pasarla a Eh, los dos grupos igual hay y páginas oficiales, Mega Congreso, está en Facebook y está en Instagram. Nos pueden seguir ahí. Y si no, bueno, ahí si querés replicar mi contacto ahí en el grupo y me escriben, no tengo problema. bueno, algún mail o algo para que tengas o el celular, Eh, claro. Sí, sí, el celular es más fácil, igual que las redes sociales, está como Podología Deportiva San Luis o como Cristian Barroso, que pronto será FODPRO, donde, bueno, casualmente estamos cambiando la razón social para tener todo este tipo de capacitación, este tipo de talleres, implementar insumos nuevos, bueno, cositas que se van haciendo, gracias a Dios, para poder sumar y, bueno, acompañar a todos los que quieran sumarse, porque la verdad que esto es un camino lindo, que si nos sumamos todos y tiramos el mismo carro, ya tengo convenios a nivel internacional para traer productos de excelente calidad que no hay en Argentina y que nos va a servir a todos en cada consultorio. Tecnologías con muy buenos precios. Entonces, bueno, todo está para presentar en el mega congreso. Así que nada. Bueno, ha sido un placer, la verdad, escucharte. Y bueno, para la próxima volveremos a invitar, porque la verdad siempre nos quedan cosas en el tintero, Cristian. La verdad es un placer siempre contar con vos. Bueno, un beso grande para todos, ese bebé que es un amor, un besito grande también. Bueno, muchas gracias por darme esta posibilidad. Como les decía, para mí siempre sumar en mi país, yo voy siempre afuera con mi bandera porque es un orgullo. Eh, y poder aportar un granito de arena, aunque sea muy chiquito, pero no importa, Mira, aportar. hay gente del Salvador, de Colombia, que entró hace un ratito, así que ya estás por todos lados, ¿eh? Sí, sí, gracias a Dios, Bueno, sí. Así que bueno, nada, un placer bueno, y gracias por este espacio y bueno, ojalá bueno, que sigamos. bueno. Gracias por todo. Y bueno, este es el último, nos vemos en marzo. Bueno, Gracias. Chao, chao, chao. chao.